El tema, hermanos, que presentamos a ustedes en esta hora es: el Señor es muy misericordioso y compasivo. Leemos la Biblia en Santiago capítulo 5 y versículo 11. Vamos a buscar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a buscar en la Biblia, nuevamente decimos, Santiago está después del libro de los Hebreos. En el capítulo 5 de Santiago, versículo 11, la Biblia dice así: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Ese es lo que nos ocupa en esta hora, ¿verdad? El tema que vamos a estar compartiendo con ustedes, hermanos. Así que esperamos, como decíamos, que sea de mucha, pero de mucha bendición para cada uno, hermanos. Para cada uno de nosotros. No sé, no me escribieron ahí, no me escribieron nada con respecto a la llamada que teníamos de Dinora, ¿verdad? No aparece. Vamos, hermanos, a comenzar en la introducción de este tema. Fíjese que nosotros hemos aprendido que el sufrimiento también es parte de la vida. Es parte de la vida, y la dicha para el creyente fiel no está en que no sufra, sino en que tiene la garantía de que siempre saldrá victorioso, porque Dios siempre está con él, porque Dios siempre le acompaña. En eso está la dicha del creyente, en eso está la dicha del creyente fiel, ¿verdad? Y hemos aprendido esto: el sufrimiento también es parte de la vida, es parte de la vida. Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad? Debe comprender que tenemos en Dios una garantía de que si somos obedientes, o sea, hay una condición para todo ser humano, hay una condición. La persona no es salva solamente porque sí, no. La persona no es librada solamente porque sí, no. Hay algo que la persona tiene que hacer. La Biblia dice que Jesucristo salva a los que le obedecen. Dice por ahí el libro de los Hebreos 5:9, que Jesucristo salva a todos, pero a todos los que le obedecen. Entonces es necesario entender que sí, la persona tiene que ser obediente al Señor, y el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Pues cuando la persona viene a Él y viene mal, pero viene arrepentida de corazón, buscando de Dios, buscando ese consuelo, ese amparo, esa bendición, en Dios la encuentra todo eso. Pero si la persona se humilla, si la persona se arrepiente y la persona viene al Señor, viene a Dios. Pero si una persona dice: ay, Dios qué bella, Dios siempre tiene que salvarme, y no, así no es como obra el Señor. El Señor obra en su misericordia y su compasión es con aquellas personas que le buscan, con las personas que le buscan. Por eso Él dice en su palabra: buscad y hallaréis. Buscad, pues es necesario buscar. Y por eso desde el Antiguo Testamento también nos dice a nosotros, las profecías nos dicen, por ejemplo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero dice: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos malos, y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. O sea, Dios puede perdonarlo, Dios quiere perdonarlo, pero la persona tiene que ser obediente, no tiene que ser rebelde, no tiene que andar de desobediente, no tiene que andar haciendo las cosas que no debe. No debe dejar que su corazón se llene
de intrigas, de envidia, de odio, de todo tipo de perversidades que hay en la vida, en el mundo, porque el mundo contamina hasta lo más profundo del corazón con la intención de atraparlo y llevárselo a la perdición. Pero el Señor nos limpia y el Señor nos purifica con su sangre. Por eso dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso dice la Escritura. Entonces nosotros debemos entender estas cosas, ¿verdad? Así como lo estuvo Job con el patriarca Job y muchos otros, Dios también siempre está con nosotros. Pues el pecado de la humanidad atrae el mal sobre las personas y la mayoría de las personas, la mayoría de las veces. Ahora, hay una pregunta que tal vez nosotros podríamos hacernos, y es decir, ¿y por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Verdad? ¿Por qué Dios las permite o las admite que suceden? ¿Sabe por qué? Porque esta es la forma como el ser humano aprende y reconoce su incapacidad. Y tal vez, solo tal vez de esa manera se vuelva su creador. Aún hoy día hay gente que está viendo la peste, está viendo la situación que está y no busca a Dios. No busca a Dios. Hoy que tiene tiempo no lee la Biblia. Hoy que tiene tiempo no busca las cosas de Dios, no busca algo, no busca acercarse a Dios de ninguna manera. Aun cuando ve la situación que está, una situación bien difícil, porque la sombra de la muerte está por todas partes y anda por todas partes. Nos sentimos ahorita así como se sintió en esa cuarentena Jonás, ¿verdad? El de la Escritura, cuando dice que estuvo 3 días allá en el vientre del gran pez y él oraba y clamaba a Dios en ese tiempo, estando allá adentro sin comer ni nada, adentro de ese gran pez, y dice, yo clamaba al Señor y él no sabía cuándo se iba a terminar su suplicio, pero le oyó el Señor y él dice, la muerte me platicaba, la muerte me rodeaba, las ondas me rodeaban, todo era muerte a su alrededor. Pero dice, clamé al Señor desde el Seol, o sea, desde donde estaba sepultado. Él me oyó y me libró, y el Señor nos va a librar a nosotros también de todo esto, pero es necesario que la persona le busque y que entienda. Sí, el Señor es muy misericordioso y compasivo, pero es con los que le buscan. Entonces usted debe entender ahora que la clave es buscarle para encontrarle. Ahora, consideramos también que desde tiempos antiguos Dios ha mostrado su misericordia para cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos decían que se comienza a congelar la imagen. No sé si alguien me puede confirmar ahí si se congela la imagen o todavía está saliendo bien. Me lo escriben y me lo dejan visto ahí, ¿verdad? Nuestro hermano Luisito, Dios le bendiga, a su esposa también. Esperemos que esté saliendo bien, ¿verdad? Vamos a estar considerando, les decía, que desde tiempos antiguos Dios ha mostrado su misericordia y su amor para con nosotros, en que siendo malos y pecadores, aún así Dios nos recibe, siendo Él santo y poderoso. O sea, que siendo aún la gente mala, pecadora y toda la cosa, entonces aún así Dios nos recibe a nosotros, nos recibe y nos perdona. O sea, por eso es que el Señor es misericordioso y es compasivo, ¿verdad? Porque Él nos está... Amén. Gracias, hermanos, gracias, todo bien, dicen, está saliendo bien. Bueno, sí, tienen razón porque aquí se calienta un poco, pero seguimos, hermano. Les decía que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. A pesar de la condición nuestra, dice la Biblia en el libro de Romanos, dice la palabra de Dios, amén. Gracias, hermano, a quienes han confirmado.
Vamos a considerar, hermanos, lo que dice Romanos. Romanos, por ahí por el capítulo 5, dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, aunque no merecíamos, el Señor muestra su misericordia y su compasión para con la humanidad, para con nosotros, y aún así nos recibe y puede hacer algo útil de nosotros. Amén. Ahora, fíjense, hermanos, que también la palabra de Dios nos dice que el Señor es lento para la ira y que es grande en misericordia. Y bueno, dice en Santiago, donde estábamos leyendo nuestro texto de Santiago 5:11, dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, dice, y compasivo. Quisiera compartir con ustedes ahora otro texto de la palabra que se encuentra en Números 14:18. En esta parte, considerar que Dios nos recibe, siendo Él santo y poderoso, lento para la ira, grande en misericordia, pero también dice que no dará por inocente al que es culpable. Quiero invitarle a buscar en su Biblia el libro de Números en el Antiguo Testamento, y vamos a ver el Números 14, y vamos a mirar en el versículo 8, el cual dice así. Vamos a buscar Números 14:18, hermano. 14:18 es. 14:18. Dice la palabra de Dios así: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Amén. Esta porción de la Biblia nos muestra a nosotros aquí, fíjese cómo dice el Señor, ¿verdad? Dice que Él, en este Números 14:18, nos está diciendo a nosotros el Señor que Él es tardo para la ira, tardo para la ira. O sea, el Señor no se enoja así tan fácil como nosotros, que nosotros pues a veces nos airamos, ¿verdad? Pues nos enojamos bastante rápido, ¿verdad? Y tal vez ahí fallamos, ¿verdad? Entonces, pero dice que el Señor es tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, Pero luego dice, aunque de ningún modo, de ninguna manera, Dios dará por inocente al que es culpable. Es decir, si alguien es culpable, el Señor lo juzga como tal, como culpable. Si pide perdón y misericordia y Dios lo perdona, entonces quedará absuelto y perdonado. Pero si no pide perdón ni nada parecido, entonces va a tener que enfrentar la justicia de Dios. Y déjenme decirle algo, lo bueno y lo hermoso de Dios, y se lo voy a decir así, es que Dios no nos juzga conforme a su justicia, sino que Él lo hace, o sea, nos juzga conforme a su misericordia. Porque si fuera conforme a su justicia, yo le digo, nosotros estaríamos exterminados como seres humanos. Pero Él, con su misericordia, Él tiene compasión de nosotros y nos mira y dice, estos mis hijos, ¿verdad? No aprenden mucho. Estos mis hijos están saliéndose de la cuarentena, ¿verdad? Estos mis hijos están rebeldes. No quieren hacer caso, ¿verdad? Y el Señor entonces dice, bueno, cuando venga el mal sobre ti, entonces me vas a buscar y entonces dice el Señor, yo voy a arreglar cuentas contigo. Porque el que no hace caso, el desobediente, siempre lleva una consecuencia, hermano, siempre le va mal, ¿verdad?
al desobediente, al rebelde. Igual usted, a un hijo que no le hace caso y siempre le lleva la contraria a usted, entonces al final usted termina, bueno, tal vez siendo implacable con él, pero porque lo ama y no lo quiere ver fracasado, sino que lo quiere ver bien. El Señor es lo mismo con nosotros. Él no los quiere ver fracasados porque Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que la gente se arrepienta para que cuando le llegue su tiempo se vaya arrepentido y se vaya redimido y ya listo para la resurrección y la bendición eterna del Señor para todos sus hijos. Lamentablemente no todos quieren, ¿verdad? No todos quieren así. Ahora vamos a considerar aquí mismo, fíjese usted, que dice el Señor que Él visita la maldad de los padres. Allí dice algo, de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y los cuartos. Los terceros vienen siendo padres, segundos, terceros, bueno, como los nietos, los bisnietos, qué sé yo, por ahí. La situación es, hermanos, les voy a explicar esto porque es bien importante saberlo en las cuestiones familiares. Los padres, por decreto divino, por decreto celestial, los padres tenemos una obligación de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Tenemos por decreto, o sea, es un decreto. Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, hay un deber de instruir a los hijos. De hecho, la meditación era parte de la instrucción que había desde el tiempo de la ley y en tiempo de los patriarcas. Pero nosotros miramos esto porque la Biblia dice allá en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él. Y ya sea andando por el camino, cuando estés en la casa, por el día, por la noche, y la hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y esto lo tendrás por estatuto perpetuo, dijo el Señor. Entonces, para los padres hay una consecuencia de no hacerlo. De no hacerlo, el no hacerlo. Hay gente que de repente dice, yo no sé qué estaré pagando, dice. Yo no sé qué estaré pagando. A ver en qué habré fallado. Hay que hacer un autoexamen, hay que ver dónde está la falla, dónde está el error que se ha cometido, porque Dios dice en su palabra que es necesario instruir al niño en su camino para que aun cuando sea viejo no se aparte del camino, no se aparte del Señor, no se aparte de Dios. Es bien importante entender esto. Entonces, por eso dice que visita la maldad, o que dice el Señor de los padres sobre los hijos. Y es porque hay algunos padres que malcriaron a sus hijos y les enseñaron el camino de lo incorrecto y los llevaron a pervertirse y los llevaron a hacer lo malo y los guiaron mal por la vida, y entonces las consecuencias las tienen que pagar ambos. Muchas de las veces, por ejemplo, yo cuando me crié recuerdo que habían padres que de repente decían, este muchacho que ya tiene 13 años, 14 años, dicen, ya es tiempo que se vuelva hombre, hay que llevarlo allá. Y lo llevaban a los burdeles, a los prostíbulos, y para que tuviese una contaminación de carne, una contaminación de cuerpo. Ahí hay una falta bien grave delante de Dios, tanto del padre, pero la consecuencia también la paga el hijo. Porque al quedar contaminado no queda contaminado el padre, queda contaminado el hijo. Su cuerpo quedaría contaminado. Por ejemplo, puede quedar contaminado con SIDA o con cualquier otra enfermedad mortal que lo va a llevar a la muerte, y por causa de una situación que la que estamos mencionando. Es una situación bien terrible, porque no busca la pureza ni busca el agradar a Dios, sino otras cosas muy, muy distintas. Algunos de los que están oyéndome saben que este es un sistema que funcionaba, por lo menos en este país, en El Salvador, de esa manera. Y es bien tremendo, hermano, bien tremendo y bien triste. Por eso el Señor dice estas palabras. Ahora, la iglesia,
la iglesia del Señor, vamos a considerar lo que la iglesia del Señor debe hacer. Y dice la iglesia del Señor, vamos a ver, debe aprender a dejar las cosas en Dios, a confiar en Él plenamente, porque Él es justo y que hace justicia y siempre es lo mejor, ¿verdad? Siempre es lo mejor. Podemos pedir a Él clemencia y no dudar que recibiremos conforme a la multitud de sus misericordias la clemencia que nosotros estemos pidiendo. Esto es bien importante, tener esa convicción de que Dios siempre va a estar con nosotros acompañándonos, ¿verdad? En cada momento, en cada etapa de nuestra vida. Ahora, Dios es como un padre de familia Dios es como un padre de familia que se molesta o que se enoja cuando sus hijos se portan mal o hacen cosas fuera de su voluntad. Pero Dios no guarda rencor ni su enojo dura para siempre, porque Él es misericordioso y los perdona, hermano. Por eso dice que Él tarda en airarse, en enojarse, pero tampoco va a guardar para siempre el enojo, va a guardar para siempre el rencor, sino que perdona, ¿verdad? Siempre Dios es perdonador para con nosotros, porque no nos paga conforme a la medida de nuestro pecado, sino que se muestra perdonador con el alma que le busca y se compadece, ¿verdad? Se compadece con amor porque Él conoce lo que nosotros somos. Quiero invitarle a que busque conmigo en la Biblia el libro de los Salmos. Busque en Salmos, en el capítulo 103 de Salmos. Quiero que vaya a la Biblia. Salmos, capítulo 103. Vamos a buscar ese Salmos, capítulo 103, y vamos a mirar lo que dicen los versículos del 6 en adelante. Vamos a buscar ahí en la Biblia, para los que tienen la Biblia a la mano, y vamos a mirar lo que nos dice el Salmo capítulo 103, versículos del 6 en adelante. Dice la palabra de Dios así: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Vamos a quedarnos hasta ahí por un momento en esta parte de la lectura. Vamos a quedarnos hasta ahí. Hermanos, Dios se compadece de nosotros. Dice que Él es el que hace justicia. Y Él le dijo a Moisés, le notificó, y es lo que leíamos en Número, que Él dice que es lento para la ira, es grande en misericordia, pero no dará por inocente al que es culpable. Y todo lo que dice el Señor con respecto a la crianza de los hijos, a los padres y todo eso. Pero dice que Dios
no va a estar siempre contendiendo para siempre con nosotros. Hay momentos en que Dios, por ejemplo, si alguien escoge el camino de lo malo y quiere hacer lo malo, Dios lo deja que haga lo malo. Y al final fracasa, pierde, se muere y perdió su vida, no porque Dios haya sido malo, sino que la persona tomó su decisión de andar en el camino de lo malo y cosechó la maldad. Y al final cosechó el fruto que no quería para sí mismo. Es bien triste, ¿verdad? Pero eso es lo que está allí, en la palabra de Dios. Vamos a estar considerando lo que dice aquí la palabra de Dios, y es que Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que Él, conforme a su misericordia, es que Él nos ha ayudado, nos ha bendecido. Porque yo le digo, hay muchos de nosotros que dignos de muerte, pues, el pecado en sí, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y el Señor, aún en esa condición, nos rescató, nos limpió, nos dio vida nuevamente con Cristo, y mostró de esa manera el Señor la misericordia para con cada uno de nosotros. Leíamos también acá de que Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, Es decir, lo que nosotros somos, pues, la esencia física nuestra es que somos polvo. Y dice Él se acuerda, Él sabe de nuestra condición y dice, pobrecitos mis hijos, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Ellos, tanto que se ofuscan, se afanan, se esto, lo uno y lo otro, y al final, pues, ¿verdad? No reconoce con humildad lo que nosotros somos. Él conoce la condición nuestra, dice que somos polvo. Y por eso Él se compadece también. Dice por aquí también, uno de los requisitos indispensables para recibir la misericordia de Dios es que la persona tenga, oiga bien, muestre y demuestre temor del Señor. Fíjese lo que dice el versículo 13. El versículo 13 que estamos leyendo, dice la palabra de Dios, Salmo 103, 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, dice. Como el Padre se compadece de los hijos. Usted, ¿verdad? Si su hijo le hizo una travesura, ¿verdad? Y es digno de que lo castigue y que le haga hasta alguna cosa bien tremenda. Pero usted, siendo misericordioso y compasivo, lo perdona y le dice, pero no lo vayas a volver a hacer. No me vayas a botar eso otra vez, ¿verdad? O no me vayas a destruir algo otra vez. Entonces usted como padre, dice, lo perdona porque se compadece de su hijo, de su hijito que le hace travesura. Dice también este texto, así se compadece Jehová de los que le temen, dice. Esto es algo bonito, mire. Así se compadece el Señor de sus hijos, de los que le temen, de los que le buscan y que están pues tratando de agradar a Dios siempre. Pero no solo por eso va a andar quebrando floreros, ¿verdad? O quebrando cosas a usted, ¿verdad? Sino que encomendándose al Señor siempre. Dice la Biblia que el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. En el versículo 17 quería que lo consideráramos un poco. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Los hijos de los hijos. Creo que los hijos de los hijos son los nietos, ¿verdad? Los nietos. Bueno, ahí está. Entonces dice, la misericordia del Señor es sobre, dice desde la eternidad y hasta la eternidad, y va sobre los hijos de los hijos. Y luego dice y añade, dice sobre los hijos de los hijos, pero dice de los que le temen, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, ¿verdad? Los que se acuerdan de los mandamientos para ponerlos por obra.
En conclusión, hermanos, si bien, ¿verdad?, el Señor Dios es misericordioso, ¿verdad? Tiene una naturaleza amorosa y misericordiosa, también Dios tiene la característica de ser justo. Y es por eso que las personas reciben lo que siembran, porque Dios es justo y no dará por inocente al que es culpable. Si usted anda de desobediente y anda haciendo cosas, por ejemplo, hoy día hay mucha gente que está desobedeciendo la cuarentena, solo por decir algo, ¿verdad? Mucha gente que está desobedeciendo. Hay mucha gente, el día de hoy, por ejemplo, hoy 10 de mayo de 2020, en El Salvador se ha dado un informe del día de ayer, del día 9 de mayo, en el cual más de 100 personas fueron contagiadas con ese virus del COVID-19. Y eso es la cosecha de lo que estaban haciendo anteriormente. La gente estaba saliendo como que si nada había y dice, eso es mentira, no nos va a dar, y etcétera, etcétera. Ahora muchas de esas personas ahora están ya llorando y ya están elevando sus plegarias a Dios que les permita salir vivos de esa condición. Porque la gente que es rebelde al final tiene su paga, tiene su recompensa. Dios no va a darlo por inocente. Es culpable de rebelión, es culpable de rebeldía. Y si bien el Señor recibe su alma para la salvación eterna, pero el cuerpo probablemente quedó contagiado, quedó contaminado, y pues ahí solo la misericordia de Él y la permisión de Él, pues hay que hacer votos, ¿verdad?, para con el Señor. Porque hay gente que también hace promesa al Señor, hace promesa pero no cumple. Le hace promesa a Dios, pero no le cumple al Señor. Entonces le dice, Señor, no lo voy a volver a hacer, Señor, no voy a volver a salir. Y ahí está saliendo otra vez, o ahí está haciendo cosas incorrectas nuevamente, ¿verdad? Es increíble, la gente así es a veces, increíble. Bueno, hermano, Dios es justo, pero tendrá misericordia y salvará al arrepentido que venga a Él, buscándole de corazón y deseando verdaderamente arreglar su condición espiritual para con Dios. Dice la Biblia en Crónicas 28:9, si tú ciertamente le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Así que cada uno de nosotros debe comprender y aceptar esa condición y, por supuesto, buscar a Dios es lo que debemos de hacer. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti con el corazón.